Ya. Se ve ahí lo que le estoy compartiendo, ¿cierto? Lo voy a agrandar Sí, un poquito. sí, sí. ¿Sí? Ya. Excelente. Entonces hoy vamos a hacer la parte 2 ya de sistemas del cuerpo humano, ¿cierto? Y con esto ya cerramos, como les decía, la materia de procesos vitales, célula y sistemas del cuerpo humano, ya que intervienen en la nutrición, ya porque la próxima clase vamos a ver un tema completamente diferente, ¿sí? Bueno, para resumir un poquito la clase anterior, ¿cierto? Hablamos de nutrición, de este concepto, que es todo este proceso que ocurre al interior, ¿cierto? De nuestro organismo cuando ya nosotros consumimos algún alimento, que obviamente sea alto en vitaminas, minerales, ¿cierto? Y que sea un aporte principalmente para nuestras células como para nuestro organismo. Y de esta forma nosotros podamos reparar tejidos, podamos tener una vida más saludable. Ya vamos a tener un mejor estado de salud si es que tenemos un buen estado nutricional. Y hay cuatro sistemas que intervenían, ¿cierto? En la nutrición teníamos sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema respiratorio y sistema excretor. Ya, esos son los cuatro sistemas que actúan en el proceso de nutrición, los más importantes. Ya existen más sistemas en el cuerpo humano, pero esos son los más relevantes en el proceso de nutrición. Ya, y este sistema como extra que yo les decía que vamos a ver ahora de sistema inmune, que también participa un poquito como más conectado con sistema circulatorio. Ya, y dijimos sistema digestivo, ¿cierto? Órgano principal es el estómago. Y más que nada lo que hace este sistema es absorber, desintegrar, ¿cierto? Todos los nutrientes que nos entrega la alimentación, ¿ya? Y recuerden que tenía varias partes este sistema, comenzaba en la boca, finalizaba, ¿cierto? En el recto o en el ano, esos son los órganos como más importantes, los intestinos, teníamos el esófago, el estómago, ¿cierto? A grandes rasgos, ¿ya? Y todos ellos obviamente cumplen un rol importante en el proceso de digestión. Y también vimos sistema circulatorio, en donde habíamos mencionado que el corazón era como este sistema más importante, ¿cierto? Y más fundamental en el caso del sistema circulatorio cardiovascular, ¿ya? Y ahí habíamos visto la diferencia entre una vena y una arteria, ¿cierto? Recordemos que la arteria irriga la sangre desde el centro del corazón hacia la periferia corporal y la vena devuelve esta sangre que es irrigada, ¿cierto? Hacia el centro del corazón, ¿ya? Esa es la principal diferencia entre una y otra y entre estos conceptos, ¿sí? Entonces, ya resumiendo un poquito lo que hablamos la clase anterior, vamos a dar inicio ya a la clase de hoy. Y como les decía, vamos a hablar de este sistema rapidito como extra, ya, porque este sistema se relaciona un poquito con el sistema circulatorio, ya vamos a ver por qué, ¿sí? Y este sistema específicamente es el sistema inmune o sistema inmunológico, ¿ya? Este sistema inmune o inmunológico es prácticamente la defensa de nuestro cuerpo entre los organismos infecciosos y otros invasores, ¿sí? Mediante la respuesta inmune que nuestro organismo tiene, ya el sistema inmunológico ataca los organismos y sustancias que invaden nuestros sistemas del cuerpo humano, ya, y esto provoca las enfermedades. Entonces, el sistema inmune prácticamente lo que hace es defendernos de estos organismos infecciosos invasores externos a nosotros. Ya, eso es lo que hace principalmente este sistema. Y este sistema trabaja en conjunto con el sistema circulatorio, ¿ya? Y sus principales componentes son los anticuerpos, ¿ya? El principal componente de este sistema son los anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos son una proteína, ¿ya? A diferencia de los otros sistemas que tiene un órgano específico que cumple una función, en este caso los anticuerpos son la proteína principal, ¿ya? Porque obviamente va, como va relacionado con el sistema circulatorio, también está relacionado con la circulación sanguínea, ¿cierto? Por eso podemos decir que se relaciona. Y los anticuerpos, que es esta proteína, ¿cierto? Producida por este sistema inmunitario del cuerpo, cuando detecta una sustancia extraña, ¿sí? O dañina para nuestro organismo, lo que hacen es reconocer esta sustancia y neutralizarla, ¿ya? Para que de esta forma evitemos de que ataque nuestro organismo, ¿ya? Entonces, cualquier organismo infeccioso que nosotros adquiramos, se va a activar este sistema inmune. Así es como debería funcionar y en el fondo nos debería proteger, ¿ya? Tanto a nivel sanguíneo como a los órganos y a todo nuestro organismo en general, ¿ya? Por eso es un poquito importante también hablar de él, ¿ya? Y lo más importante a rescatar es que este sistema, ¿cierto? Esta defensa contra estos organismos infecciosos o invasores. Cuando hablamos de organismos invasores, estamos hablando, ¿cierto? Como por ejemplo los virus, las bacterias, hongos, etcétera. A eso nos referimos cuando hablamos ya de organismos invasores, ¿ya? O infecciosos, podríamos decir.
¿ya? Y este componente principal, como les decía, que son los anticuerpos, ya que es una proteína que detecta esta sustancia dañina y luego la ataca, neutralizándola. ¿Ya? Esto es lo mismo, por ejemplo, que cuando nosotros nos resfriamos, ¿cierto? Nosotros ahí adquirimos un virus. Entonces, por lo tanto, el sistema inmune lo que debería hacer ahí es activarse. ¿Ya? Hay un pic generalmente cuando nosotros nos resfriamos, ¿cierto? De 2 o 3 días en donde el resfriado está, pero muy fuerte, sobre todo los primeros días cuando uno está recién adquiriendo este virus, ¿cierto? Entonces ahí el sistema inmune con los anticuerpos lo que hacen es tratar de detectar esta sustancia o este virus que nos está invadiendo y neutralizarlo. Y ya después de estos 3 días, ¿cierto? Este virus comienza a descender. ¿Ya? Y eso es porque este sistema inmune está atacando con los anticuerpos este virus externo que nos está invadiendo. ¿Ya? Así es como funciona el sistema inmune. ¿Ya? Y obviamente está conectado con el sistema circulatorio porque todo esto va a nivel sanguíneo, ¿ya? Entonces, eso también es súper importante. Sí, entonces cuando hablamos de sistema inmune estamos hablando de esta defensa de nuestro cuerpo ante estos organismos infecciosos, ¿ya? Y mediante estos pasos, como les puse ahí, llamado respuesta inmune, este sistema ataca a estos organismos y evitamos también las enfermedades, ¿ya? Ojalá podamos evitar estas enfermedades, ¿cierto? Con este sistema inmune. Por lo tanto, aquí les traje un ejemplo, ya de lo que yo les decía recién. Aquí hay un gráfico, ya en donde sale una pequeña preguntita. Entonces, aquí nos dice cómo observar el gráfico y nos hace una pregunta. ¿Cuál podría ser la causa, cierto, de que esta curva en este gráfico haya descendido desde la semana 6? Ya, entonces voy a explicar un poquito el gráfico para que se entienda. Aquí tenemos un gráfico en donde de forma horizontal tenemos la flecha, ¿cierto? Y esa es la cantidad de tiempo por el cual los anticuerpos ya están actuando, ¿ya? 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, ¿ya? Y de forma vertical, es decir, la flechita hacia arriba, ¿cierto? Es la concentración sanguínea de anticuerpos, es decir, cuántos anticuerpos tenemos en nuestra sangre, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces aquí podemos ver que en el gráfico en la semana 6 está el pic, ¿cierto? Es como la curva más alta, ¿ya? Entonces, después de la semana 6 esta curva empieza a descender, ¿ya? ¿Por qué empieza a descender? Eso es lo que nos está preguntando, ¿cierto? ¿Cuál podría ser la causa de la curva haya descendido desde la semana 6? Tenemos que entender que en la semana 6 está la mayor concentración de anticuerpos. Entonces, esto me quiere decir de que el virus está justo en el punto más alto. Como yo les decía, cuando nosotros nos resfriamos, tenemos 2 o 3 días en donde tenemos el punto más alto de virus o de infección. Ya aquí pasa lo mismo. Cuando tenemos una mayor concentración de anticuerpos, ¿cierto? Eso quiere decir de que están actuando mucho, ¿ya? Y eso implica de que obviamente nuestro cuerpo, nuestro organismo está con algún virus o un organismo infeccioso. Por lo tanto, después de la semana 6 esto empieza a descender. Entonces, esto me quiere decir de que después de la semana 6 la curva empieza a descender porque ya hemos tenido una mejoría, ¿cierto? Porque nuestro sistema inmune se activó, ¿ya? Por lo tanto, después de la semana 6 esto ya debería empezar a descender porque hubo un tratamiento a esta infección, ¿cierto? Por lo tanto, la cantidad de anticuerpos va a comenzar a bajar, ya no necesita estar tan activo, ya porque el virus no está probablemente en el pic, ¿cierto? Ya, por lo tanto, ¿cuál podría ser la causa, ¿cierto? En este caso de que la curva haya descendido, haya bajado desde la semana 6 es que hubo un tratamiento a esta infección, ¿ya? Y porque había, ¿cierto?, un cuerpo extraño que estaba generando esto y por consecuencia el organismo ya se empieza a recuperar. ¿Ya? Eso es lo que yo le explicaba, por lo menos con el ejemplo, cuando nosotros tenemos algún virus o algún resfrío. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Y eso es lo que me está diciendo el gráfico. Entonces, si les sale algo así, por ejemplo, en su evaluación, traten de analizar bien el ejemplo que nos está mostrando, ya el gráfico, que implica que tenga una mayor concentración de anticuerpos, que el virus está muy activo, ya, y cuando no está tan alta la curva, obviamente el virus ya no está tan activo, por lo tanto, esta curva empieza a bajar. Ya, lo mismo pasa, ¿cierto?, entre la semana 2 y 4 que ahí el virus no está tan activo, por lo tanto, en este caso, ¿cierto? Por lo tanto, la curva no está alta, a diferencia de la semana 6, ¿ya? Entonces, así más o menos uno debería analizar este tipo como de ejercicio. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Antes de pasar a sistema respiratorio, ¿vamos bien? Sí, 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 sí. sí. Ya, Sí, sí. excelente. Súper. Profe, le hago una consulta. Dígame.
el asunto de los anticuerpos y lo que está explicando, igual influye mucho la contextura de la persona, el metabolismo y todo el tema, o su aparte. Sí, eso también influye, porque recuerden que cuando hablamos de nutrición, estamos hablando como todo lo que ocurre al interior, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si una persona no adquiere o no consume los nutrientes que su organismo necesita en base a su contextura, a su metabolismo, Ujú. etcétera, ¿ya? Y llega un virus, lo más probable es que las defensas de esa persona no estén tan altas. Entonces, obviamente el sistema inmune quizás no va a poder hacer mucho si es que nosotros adquirimos alguna bacteria, por ejemplo, o algún virus. Ya, obviamente va a actuar porque nuestro cuerpo naturalmente tiene como una respuesta inmunológica, ¿sí? Pero obviamente Mm, nuestras defensas quizás no van a estar activas porque no tenemos tantos nutrientes, ya, porque nuestro metabolismo quizás no funciona de forma correcta, ya, pero sí influye, ya, o sea, podríamos decir que el sistema inmune igual es importante porque en el fondo nos defiende, ¿cierto? Y a nivel sanguíneo también, ujú. porque como habíamos hablado, ¿cierto? A raíz de la sangre o a través de la sangre, nosotros podemos adquirir el oxígeno y podemos adquirir, ¿cierto? Los nutrientes que nuestro organismo necesita. Entonces, en ese caso, sí va a influir, ¿cierto? Que tengamos una correcta nutrición, que tengamos un buen metabolismo, ya todo eso al momento como de que nos pase algo así, que ojalá que no, pero sí de todas formas va a influir. Así que ahí para que lo O tengan en sea, consideración. ¿Ya? tanto el metabolismo y las edades también influyen, ¿cierto? Sí, sí, obviamente influye. ¿Ya? Por eso les decía, nuestro organismo está todo Mm, conectado, entonces si falla una cosa, va a empezar a fallar el resto. Entonces, esa es la relevancia ah, ok. también que tiene como el proceso, ¿cierto?, de estos sistemas y cada uno cumple un rol específico en el fondo, pero igual de alguna forma se interrelacionan unos con otros. Entonces, por eso es tan Ok, importante. Así es. ok. ¿Alguien más tenía su manito levantada por ahí? ¿Rubén? Una consulta ya como lista, que yo vengo recién conectándome con la cuestión de internet, no tenía Ah, ya internet. no se preocupe, no se preocupe. ¿Ya? Estábamos hace poquito iniciando la clase. Yo al final paso la asistencia, así que no se preocupe, no hay problema. Ya, y lo otro o sea, al día 6 cuando uno toma los remedios, pues, uno empieza, digamos, a Claro, bajar, empiezan a, digamos, exactamente. a expulsar los virus o bacterias que uno toca. Exactamente. Lo mismo con las vacunas, ¿cierto? En el fondo lo que hacen las vacunas es como acelerar este proceso de la defensa inmune de nuestro cuerpo. Ya, eso es como lo que hacen generalmente. Ya, lo mismo los medicamentos, solo que los medicamentos tienen como un efecto más lento que, por ejemplo, una inyección. Ya, porque la inyección obviamente está conectado intravenosa, ya, y los medicamentos obviamente tienen un efecto como más tardío, pero siempre hay un pic en la enfermedad. Ya, en cualquier enfermedad que uno tiene, sobre todo viral, ya, cualquiera que sea ya siempre hay un pic. Hay días en donde uno siempre como que tiene más síntomas, como que adquiere más Mm, como esto, ¿cierto? Pero lo importante es que ahí nuestro sistema inmune, si está funcionando de forma correcta, debería inmediatamente activarse, ¿ya? Y atacar estos ujú. organismos invasores. Así que súper bien. Ok. Vamos a continuar entonces, chiquillos. Ya, vamos a hablar un poquito ahora de sistema respiratorio, ya que era el otro sistema también importante que debíamos ver. ¿Cuál sería, o cuál creen ustedes que sería aquí el órgano más importante de este sistema en el Son respiratorio? los pulmones. Los Los pulmones. pulmones. Ya, Mm, bien, los pulmones es el órgano más importante de este sistema. Ya, vamos a ver entonces sistema respiratorio y las funciones que éste tiene. En palabras simples, ya el sistema respiratorio es un conjunto de órganos que le permite a nuestro cuerpo incorporar oxígeno, ya, y así poder realizar nuestras funciones vitales. Ya, esa es la principal función del sistema ujú, respiratorio, ya. Entonces, ¿cómo serían las funciones de este sistema? Sí, sería incorporar el oxígeno, como yo les decía, a nuestro organismo, ya, y recordemos que el oxígeno es fundamental para que las células de nuestro organismo aprovechen la energía de los nutrientes, ¿ya? Por lo tanto, las funciones principales de este sistema respiratorio es obtener este oxígeno a partir del ambiente externo, ¿ya? Y proporcionarlo a las células, ¿sí? Y a la vez, cuando nosotros adquirimos el oxígeno, también lo que va a hacer este sistema respiratorio es eliminar el dióxido de carbono que viene del ambiente, ¿ya? Porque ustedes bien saben, cuando nosotros inhalamos, ya, cuando nosotros respiramos, estamos inhalando dos componentes, oxígeno y dióxido de carbono, ¿ya?
Pero nuestro organismo para vivir solamente necesita el oxígeno, por lo tanto el oxígeno es lo Ujú. único que va a conservar, ¿ya? Y el dióxido de carbono va a ser expulsado cuando exhalamos, ¿ya? Cuando nosotros exhalamos estamos botando dióxido de carbono, ¿ya? Y eso es un intercambio gaseoso que ocurre al interior de este sistema respiratorio, ¿ya? Por lo tanto, en palabras simples, lo que ocurre aquí en este proceso es que, como les decía, estamos inhalando oxígeno y dióxido de carbono y lo que hace nuestro cuerpo, ¿cierto? Al respirar es adquirir ambos elementos, pero desecha el dióxido de carbono porque no nos sirve, ¿ya? Por eso es desechado. A nosotros no nos sirve el dióxido de carbono, solamente nos sirve el oxígeno. Por eso es que mi organismo o mi sistema respiratorio en este caso lo conserva. Por eso es que aquí en la diapositiva también les puse, ¿cierto? Que el sistema respiratorio es un conjunto de órganos que le permite a nuestro cuerpo realizar el intercambio de gases con el ambiente, ¿ya? Y es cuando hablamos de intercambio gaseoso o intercambio de gases, estamos hablando de ese proceso, ¿cierto? De la conservación del oxígeno y la expulsión del dióxido de carbono, ¿ya? Y de esta forma nos permite realizar nuestras funciones vitales, ¿ya? Recordemos, como les decía, que a nivel sanguíneo, en el sistema circulatorio que vimos la clase anterior, ya también se adquiere, por ahí se va adquiriendo el oxígeno a nivel sanguíneo también, ¿ya? Entonces, por eso es importante que este sistema funcione muy bien, ¿ya? Y Ujú. como les decía, el oxígeno es fundamental para que nuestras células aprovechen la energía de los nutrientes, ¿ya? Por eso es tan importante cuando nosotros inhalamos que el aire que estamos inhalando ojalá no sea tan contaminante, ¿ya? Aunque sabemos que es difícil el tema de la contaminación, igual es como un poco complejo, ¿ya? Pero en teoría este sistema respiratorio nos sirve para adquirir el oxígeno que nuestro organismo necesita, ¿ya? Y es por eso que este sistema tiene o cuenta con aparato respiratorio. Ya el aparato respiratorio está formado por dos cosas, ya, o por dos partes. Tenemos las vías aéreas, ya, y los pulmones. Como ustedes me dijeron bien, los pulmones, el órgano principal, ¿cierto?, de este sistema, pero a través de las vías aéreas es por donde se va adquiriendo todo este proceso que yo les mencionaba, ¿ya? Entonces, a través de estas vías aéreas, el aire circula en dirección a los pulmones y es en estos órganos donde se realiza la absorción del oxígeno y donde se desecha el dióxido de carbono. Ya hay una parte específica de los pulmones en donde ocurre ese intercambio gaseoso que lo vamos a ver ahora. Ya dentro de las vías aéreas podemos encontrar la vía aérea superior y la inferior. Ya la vía aérea superior va desde la nariz a la boca, ¿ya? Pasa por las cuerdas vocales, incluyendo la laringe y la faringe. Esa es la vía aérea superior, ¿ya? Es decir, es como la primera parte, desde cuando uno inhala, ¿cierto? Hasta por lo menos la laringe y la faringe, ¿ya? Esa es la vía aérea superior. Y luego tenemos la vía aérea inferior, ya que está formada por prácticamente la tráquea, los bronquios, bronquiolos, ya y sus ramificaciones al interior de los pulmones llamados alveolos, ya. Todos ellos tienen como un rol dentro de este sistema. La tráquea es el tubo que va desde la laringe, ya, hacia los bronquios principales, ya. Estos a su vez penetran en el interior de cada pulmón y se va dividiendo en ramas más pequeñas, ya que son los bronquiolos. Es decir, tenemos la tráquea conecta con los bronquios, ya, y luego va a conectar con los bronquiolos, ¿sí? Y finalmente, a medida que se va introduciendo en los pulmones, va a terminar este proceso o esta parte, ¿cierto? En unas bolsitas o sacos denominados alveolos, ¿ya? Para que se entienda un poquito mejor esto, ¿cierto? Podemos decir o podemos interpretarlo como si fuera un árbol, ¿sí? La tráquea vendría siendo el tronco de este árbol, las ramas más gruesas vendrían siendo los bronquios, ¿ya? Después las ramas más pequeñitas vendrían siendo los bronquiolos, ¿ya? Y los frutos de este árbol vendrían siendo los alvéolos, ¿ya? Que es donde se realiza este intercambio de gases. Esto es súper importante, ¿ya? Es en los alvéolos donde se realiza el intercambio gaseoso al interior de los pulmones, ¿ya? Es decir, donde se conserva el oxígeno y donde se expulsa el dióxido de carbono. Ya vamos a ver un videito ahora también para que se entienda, ¿ya? Pero es en los alvéolos donde ocurre el intercambio de gases, ¿ya? Que es la parte como más al interior del sistema. Yo les puse una imagen aquí igual
de referencia, ¿cierto? Al lado izquierdo de la pantalla tenemos un pulmón solamente, ¿ya? Pero es para explicarlo como por parte. Tenemos la tráquea, que es este tubo, ¿cierto? Que está en el centro, y la tráquea se divide como en dos ramas más pequeñas, ¿ya? Que eso son los bronquios, ¿ya? Y al interior de estos bronquios están los bronquiolos, que son como estas ramitas más chiquititas que están al interior del pulmón, ¿ya? Y en los bronquiolos, en estas ramitas, muy al interior, están los alvéolos, ¿ya? Entonces, la imagen que está al lado derecho, ¿ya? Aquí podemos observar de mejor forma los bronquiolos y los alvéolos, ¿ya? Es como si le hubiésemos hecho un zoom, ¿cierto? A los pulmones al interior. Esa es la imagen del lado derecho, ¿ya? Entonces ahí tenemos los bronquiolos, que son las ramitas, y esas pelotitas o esos sacos como pequeñitos, ¿ya? Esos son los alvéolos. Por eso decimos que tiene como forma de saco, ¿ya? Porque son redondos. ¿Sí? Entonces, esos son los alvéolos y es ahí donde ocurre el intercambio de gases, ¿ya? En los alvéolos. Eso es súper importante porque anteriormente lo han preguntado, ¿ya? Así que si ustedes le preguntan en qué parte del aparato respiratorio ocurre el intercambio gaseoso, los alvéolos deberían hacer esa respuesta, ¿ya? Para que se entienda. Entonces, tenemos sistema respiratorio, importante para adquirir el oxígeno que nuestro organismo necesita. Recuerden que siempre va a haber un intercambio gaseoso. Por más que nosotros inhalemos ambos componentes, dióxido de carbono y oxígeno, siempre se va a expulsar el dióxido de carbono. ¿Ya? Y el oxígeno es fundamental para que las células aprovechen la energía que nuestro organismo necesita. ¿Ya? Y acá importante, dos partes de este sistema respiratorio o el aparato respiratorio, tenemos los pulmones y las vías aéreas. La vía aérea superior va como la parte desde la nariz, cuando uno inhala, ¿cierto? Hacia la laringe y la faringe. Y luego la vía aérea inferior ya es más lo que está al interior, ¿cierto? Donde está la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos, ¿ya? Y además de los pulmones, ¿cierto? Al interior de los pulmones es que ya podríamos decir que están la vía aérea inferior, ¿cierto? Que están ahí como actuando en conjunto, ¿ya? Entonces, para que se entienda un poquito más este proceso, les voy a compartir un pequeño videíto que es muy cortito para que se entienda cómo es que ocurre este intercambio de gases, ya al interior de nuestro organismo y de este sistema específicamente. Denme un segundito para compartirles el video. El sistema respiratorio es el encargado de extraer del aire que respiramos el oxígeno, un gas necesario para que nuestras células puedan vivir y desarrollarse. El sistema respiratorio también permite eliminar el dióxido de carbono que las células producen después de usar el oxígeno. Este proceso se conoce como respiración. La respiración es un proceso involuntario y automático. El aire entra por la nariz y se encuentra con unos pelillos que se encargan de humedecerlo, calentarlo y limpiarlo para impedir que la suciedad llegue a los pulmones. El aire continúa por la faringe, la laringe y luego pasa a la tráquea. Esta se divide en dos partes formando los bronquios que se encuentran dentro de los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, el aire pasa por unas ramificaciones llamadas bronquiolos. Los pulmones son los órganos más importantes en la respiración. Cogen el oxígeno del aire y expulsan el dióxido de carbono que el cuerpo no necesita. Los alvéolos cogen este oxígeno y lo pasan a la sangre para distribuirlo por todos los órganos y células de nuestro cuerpo. Por último, el diafragma, situado bajo los pulmones, ayuda a coger y llenar los pulmones de aire, inhalar. También a expulsar el aire que el cuerpo no necesita, exhalar. El aire que expulsamos contiene dióxido de carbono y sustancias de desecho. Además está caliente. Puedes sentir este calor si pones la mano en tu boca cuando expiras. El tabaco o la contaminación pueden dañar tu sistema respiratorio. Ya, ahí en el videíto, ¿cierto? Muy simple,
ya, pero se puede como ver un poquito cómo es que ocurre este intercambio gaseoso, ya. Recuerden que en los alvéolos es donde va a ocurrir ese intercambio de gases, ¿sí? Y después los alvéolos, como también se puede ver en el video, va conectado ya con el sistema circulatorio, ¿cierto? Con nuestra sangre. Entonces ahí nuestro oxígeno se va traspasando como de un sistema a otro, ya. Por eso es importante que todos los sistemas ojalá puedan funcionar de forma coordinada, ya, porque si falla uno, obviamente va a empezar a fallar lo otro, ¿ya? Así es que de esa forma ocurre más o menos este intercambio gaseoso. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Sí, ¿Vamos bien? Ya, súper. Ya, sí, si sí, van sí. teniendo dudas, ahí me van mencionando. Ya, vamos a continuar entonces con el último sistema que nos queda, sistema excretor. Ya, lo mismo que la misma pregunta que le hice con sistema respiratorio. ¿Cuál creen ustedes que sería el órgano principal del sistema excretor? Mm, ¿Serían los eh, intestinos? Ya, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Cerca, cerca. mm, mm, Ya. Vamos a ver ahora entonces cuál va a ser el órgano más importante, ¿cierto?, de este sistema excretor. Ya. Sistema excretor, o también se le puede decir sistema urinario, ya, pero más técnicamente es sistema excretor, ¿sí? Es un aparato, principalmente de nuestro cuerpo humano, que en conjunto con órganos más específicos se encarga de eliminar los desechos de nuestro cuerpo, ya. Esa es la principal función de este sistema excretor, ¿ya? Y elimina los desechos de nuestro cuerpo a través de la orina y a través del sudor. Nosotros no solamente eliminamos desechos a través de la orina, ¿ya? Sino que cuando nosotros sudamos o transpiramos, también estamos eliminando desechos que nuestro organismo no necesita, ¿ya? Y estos desechos que nosotros eliminamos del cuerpo se llama urea, ¿ya? Tal cual como yo les puse ahí en la diapositiva, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra urea, significa que estamos hablando de sistema excretor, ¿cierto? Y que principalmente estamos eliminando ya estos desechos, ¿ya? El sinónimo de urea son desechos que nuestro organismo no necesita, ¿ya? Entonces, para que lo tengan como por lo menos destacado. La urea posee sustancias diluidas que no son aprovechables por nuestro organismo, es decir, esos desechos de los nutrientes que ya absorbimos y que ya no nos sirven, ¿ya? Y los desechamos ya, por lo tanto, esa va a ser la urea, los desechos que ya nuestro organismo no puede seguir soportando y que necesitamos expulsarlo, ¿ya? Y este sistema, ¿qué hace principalmente? Es eliminar la urea, ¿ya? Y llevarse todos estos desechos de las sustancias que ya no podemos aprovechar y que estorban en nuestro organismo, ¿ya? Este sistema excretor está formado principalmente por los riñones, ¿ya? Y las vías excretoras, ¿ya? Entonces podemos decir que el órgano principal de este sistema son los riñones, ¿ya? Los riñones son el órgano más importante de este sistema. Chicos, recuerden silenciar los micrófonos para que todos me escuchen, ya, y no haga interferencia ahí con los compañeros. Entonces, dijimos que el sistema excretor está formado por los riñones y también por las vías excretoras. Ya en él ocurre el proceso excretor, que consiste en limpiar la sangre de sustancias de desecho, formando la orina y expulsarlas al exterior por la uretra. Ya, eso es lo que pasa al interior de este sistema excretor. Ya, vamos a explicar un poquito mejor cómo es que ocurre ese proceso también. ¿Ya? Entonces, como dije anteriormente, el aparato urinario se compone de estas dos partes importantes, riñones y vías excretoras, ¿ya? Los riñones producen la orina y desempeñan otras funciones también en el organismo, pero la principal es producir la orina, ¿ya? Ahí es donde se produce, en este caso específicamente, en los riñones, ¿ya? Y la vía excretora lo que va a hacer es recoger esta orina y expulsarla a través de un proceso, ya hay de varias partes, hacia el exterior. Ya, entonces, si bien la orina es formada en los riñones, pero después nosotros la expulsamos a través de las vías excretoras. Ya, eso es lo que pasa en este sistema específicamente. Pero, sistema excretor, como su nombre lo indica, elimina los desechos metabólicos que ya nuestro organismo no necesita. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que pasaría si es que no tuviéramos este sistema excretor? ¿Qué pasaría con nuestro organismo? Sería como una falta de filtro. Exactamente, ¿cierto? Es como
como dice el compañero, sería como una falta de filtro, porque si nosotros no eliminamos los desechos, ¿cierto? Va a pasar, es como si fuéramos un tarro de basura, ¿cierto? La basura se va a empezar a acumular al interior de nuestro organismo, ¿ya? Que no va a poder ser expulsado si es que esto falla, ¿ya? Por lo tanto, ahí vienen las enfermedades, ¿cierto? Nuestra sangre también empieza a fallar, ¿ya? Entonces, obviamente, si es que el sistema excretor no funciona de forma correcta, ¿ya? Se va a ver afectado, obviamente, ¿cierto? Al interior y van a venir las enfermedades, ¿ya? Por lo tanto, si no eliminamos los desechos, es como si tuviéramos toda la basura al interior de nuestro organismo que no podemos expulsar, ¿ya? Eso es lo que pasaría. Por lo tanto, por eso es la relevancia también de este sistema, porque si no, nuestro organismo ya empieza a fallar y vienen las enfermedades ya más graves, ¿sí? Entonces, sí o sí necesitamos nuestro cuerpo de alguna forma eliminar desechos, ¿ya? Entonces, claro, ahí funcionaría porque es como una especie de filtro, ¿no? En donde podemos conservar, como decía el compañero, ¿cierto? Lo que nos sirve, pero también tenemos que eliminar lo que no nos sirve, ¿ya? Si no, nuestro organismo ahí ya no va a seguir funcionando. Entonces, por eso es tan importante este sistema excretor, ¿ya? Para que podamos expulsar eso hacia afuera. Entonces, como le decía, está formado por los riñones, ¿cierto? Y también por la vía excretora. La vía excretora está formada por un conjunto de conductos, principalmente son tres conductos, ¿ya? Tenemos los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, ¿ya? Eso componen las vías excretoras, ¿ya? Los uréteres son tubos que conducen la orina desde los riñones hacia la vejiga, ¿ya? Esa es la función de los uréteres específicamente, ¿ya? La vejiga es una bolsa muscular y elástica en donde se acumula toda esta orina antes de expulsarla al exterior, ¿ya? Entonces, los uréteres transportan esta orina desde lo que es formada en los riñones, ¿cierto? Desde los riñones hacia la vejiga, ¿ya? Y la vejiga en el extremo inferior tiene un músculo circular llamado esfínter, ¿ya? Yo creo que todos hemos escuchado hablar del esfínter, ¿cierto? Lo que permite el esfínter, ¿cierto? Es controlar los deseos de micción, ¿sí? Los deseos de orinar. Esa es como la principal función del esfínter. Entonces, el esfínter es un músculo que está al interior de la vejiga, ¿ya? Y eso nos permite controlar estos deseos de micción, ¿ya? Y luego de eso, de que esta orina es acumulada, ¿cierto? En la vejiga, ya se expulsa a través de la uretra, ¿ya? La uretra es la última parte de este conducto de esta vía excretora, ¿ya? Entonces, la uretra es este conducto que transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior para que nosotros la podamos expulsar, ¿ya? Entonces, esto es como lo mismo que pasaba antes en sistema respiratorio, lo mismo ocurre acá por estas vías por donde es transportada en este caso la orina. Se forman los riñones, como les puse ahí en la imagen, ¿cierto? Están los dos riñones. Luego tienen como estos conductos que van hacia abajo, ¿cierto? Que son los uréteres. Luego tenemos en el centro la vejiga y al interior de la vejiga está el esfínter. Recuerden que cuando ya la vejiga ya no puede soportar más orina, es que la expulsa, ¿ya? Entonces, la uretra es la que se encarga de esa expulsión de la orina, ¿ya? La uretra es por donde nosotros expulsamos esta orina, ¿sí? Y todo eso es un proceso que ocurre al interior de este aparato excretor, digamos. ¿Sí? Y también es importante saber, bueno, ya sabemos que la urea, ¿cierto? Es los desechos que nuestro organismo no necesita, como yo les decía, ¿ya? Y no solo se desecha a través de la orina, sino que también lo hace a través del sudor, ¿ya? Y este sudor elimina los desechos, ¿ya? Gracias a las glándulas sudoríparas, ¿ya? Estas glándulas secretan un líquido, ¿ya? Compuesto de agua, sales minerales y urea, es decir, desechos metabólicos, que se conoce como sudor, ¿ya? O sea, el sudor podemos decir que está compuesto por agua, sales minerales y desechos del cuerpo, ¿ya? Por eso es que nosotros decimos que a través del sudor nosotros también podemos eliminar desechos metabólicos que ya nuestro organismo no necesita, ¿ya? Y están estas glándulas específicamente que se encargan de esta función, están ubicadas a lo largo de toda la piel, ¿ya? Pero está concentrada principalmente en ciertos sectores de nuestro cuerpo, ¿ya? Como la cabeza, axilas, ¿cierto? Y las palmas de las manos, ¿ya? Generalmente esas son las partes del cuerpo que más sudan cuando nosotros transpiramos, ¿ya? Y eso es porque ahí está la mayor concentración de estas glándulas,
Sí, por eso es que nosotros botamos este sudor gracias a estas glándulas sudoríparas, ¿ya? Entonces ahora, ya que entendemos un poquito, ¿cierto? Que estos desechos metabólicos son desechados, ¿cierto? Por los riñones a través de la orina y por estas glándulas sudoríparas. Ya vamos a ver más gráficamente cómo es que funcionan estas glándulas para que también se entienda. Ya vamos a ver un pequeño videíto que resuma un poquito cómo es que se aborda desde el sistema excretor, ya la expulsión de estos desechos metabólicos. Denme un segundito para compartirles. ¿Qué es el aparato excretor? Igual que en una fábrica se producen humo y basuras, en nuestro cuerpo se producen sustancias de desecho que son perjudiciales para nosotros. La sangre, en su viaje por el cuerpo, se encarga de recoger todos los desechos. Por ello, debe limpiarse continuamente. Este proceso se llama excreción. La excreción consiste en la retirada de sustancias de desecho de la sangre para expulsarlas al exterior. Esta función la realiza el aparato excretor. ¿Qué órganos forman el aparato excretor? El aparato excretor se encuentra en el vientre, detrás y debajo de los intestinos. Está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Los riñones son dos y se encuentran a ambos lados de la columna vertebral. Tienen forma de alubia y son de color rojo oscuro. La vejiga urinaria es el órgano donde se va acumulando la orina antes de ser expulsada. Los uréteres son dos tubos que comunican los riñones con la vejiga urinaria. Y la uretra es el tubo que comunica la vejiga urinaria con el exterior. Por otro lado, la piel de nuestro cuerpo es también un órgano del aparato excretor. Hay algunas partes en el interior de la piel que se encargan de limpiar la sangre y los desechos salen al exterior a través del sudor. ¿Cómo funciona el aparato excretor? En la piel, el sudor es un líquido que aparece cuando hace calor o hacemos ejercicio con el objetivo de limpiar y refrescar nuestro cuerpo. El sudor se forma en las glándulas sudoríparas, que comunican con el exterior a través de los poros por los cuales sale el sudor. Por otro lado, en la zona del abdomen, toda la sangre de nuestro cuerpo pasa por los riñones. Los riñones actúan como si fuesen coladores, limpian nuestra sangre quitando las sustancias malas. Como resultado de este trabajo se forma la orina, que es una mezcla de agua y todas esas sustancias malas. La orina sale de los riñones a través de los uréteres, llega a la vejiga y ahí se va acumulando hasta que se expulsa a través de la uretra. Más del 95% de la orina es agua, por tanto debemos beber agua para compensar la que perdemos con la orina. Ya, entonces ahí en el video se podía ver un poquito más acerca de estas glándulas sudoríparas, como yo les decía, y cuál es este rol que cumple, ¿cierto?, para expulsar estos desechos metabólicos, ¿ya? Y no solamente estas glándulas se encargan de expulsar los desechos, sino que también nos ayuda ya a la termorregulación, ya para controlar la temperatura corporal, ¿sí? Entonces, esas glándulas tienen dos funciones. Nos ayudan para la termorregulación y además nos ayudan a expulsar los desechos metabólicos que ya nuestro organismo no necesita, ¿ya? Entonces, la orina siempre va a ser formada los riñones y se expulsa la uretra, ¿ya? Así es como funciona y como se puede ver también ahí en el video y también
que mencioné importante, nuestro cuerpo principalmente está formado por agua, ¿ya? Más del 90% de nuestro cuerpo tiene agua. Entonces, el consumo de agua ahí súper importante para que después, al eliminar los desechos, ya se pueda eliminar también con este porcentaje de agua, ¿ya? Entonces, tenemos que consumir harta agua porque nuestro cuerpo lo necesita, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda con esto? ¿Todo claro? Profesor, a modo de consulta, cuando las personas le tienen que sacar un riñón, ¿el Ujú. cuerpo anda al 100 o a media máquina? O sea, igual hay que tener mucho ojo, ¿ya? El cuerpo puede seguir funcionando, ¿cierto? Porque hemos visto varios casos de personas que quizás no tienen un riñón y que pueden seguir funcionando, pero obviamente tienes que tener más cierto cuidado porque en el fondo ese riñón, ¿ya? Está haciendo la función de dos. ¿Ya? Entonces, obviamente ahí tenemos que tener cierto cuidado, sobre todo con nuestra alimentación, con algunas actividades específicas quizás, pero nuestro cuerpo de todas formas igual puede seguir funcionando. Pero sí, obviamente, hay que tener más ojos con esas cosas, ¿ya? Porque un riñón en el fondo está cumpliendo la función de dos. Entonces, ahí es importante que se pueda manejar eso con cuidado, ¿cierto? Y obviamente se puede ir controlando, médicamente hablando. ¿Cierto? Pero sí, igual de todas formas una persona puede funcionar con normalidad. Hay varios casos que la persona está solamente con un riñón y que hace su vida, solo que hay que tener cierto resguardo, obviamente. Súper. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Todo clarito Sí, parece. Ya. yendo en lo mismo que dice el colega, por ejemplo, él planteó la persona que lo operan y sacan un riñón. Y las personas que tienen diálisis, Ujú. O sea, es que la diálisis en el que fondo te sirve. ya la vejiga lo uretra y de los riñones no funcionan, de vos, estamos claros. Claro. Lo que hace la diálisis más que nada es poder limpiar, ¿cierto? Porque de alguna forma la diálisis nos sirve para poder limpiar la sangre de estos desechos metabólicos, ¿cierto? Que nuestro organismo necesita. Ujú. Ya, pero eso es como ya un caso muy extremo. Cuando una persona ya se dializa, es porque ya nuestros riñones, ¿cierto? En este caso, ya no están funcionando de forma correcta. Entonces, sí o sí Mm, necesita como de algún agente externo para poder eliminar esos desechos, porque si no pasa lo que hablábamos, ¿cierto? Que los desechos van a quedar al interior de nuestro organismo y ahí vienen otras enfermedades asociadas a eso. ¿Ya? mm, Entonces, la diálisis ya es como la última instancia, que ojalá no se llegue a esa instancia, pero las personas que se dializan y tienen que hacerlo constantemente, o sea, no es como que vayan un día a dializarse y pero listo. Tienen que hacerlo como prácticamente todos los días para que el organismo pueda seguir funcionando. ¿Ya? no, todos los días y como dos, tres veces al día, ¿no? Aparte. Exactamente, porque de alguna forma el cuerpo sí o sí necesita eliminar esos desechos, porque si no, ya vienen otro Mm, tipo de enfermedades asociadas a otros sistemas, como están todos conectados de alguna forma. Entonces, si fallan, por ejemplo, los riñones o la persona se empieza a dializar, está conectado a nivel sanguíneo, por lo tanto, el sistema circulatorio también se ve afectado ahí, o sistema respiratorio, y así como funciona, porque en el fondo es todo cíclico. Entonces, de alguna forma va conectado, mm, pero claro. O sea, la instancia ya de diálisis es como ya la última instancia, así cuando ya nuestro cuerpo de forma natural no puede, cierto, desechar estos cosas metabólicas que ya no necesitamos, que ya necesitamos sí o sí de alguna forma expulsarlo. Así que sí, ese es un caso como ya bien extremo, digamos. Y pero espera, yendo a lo mismo, bueno, lo que los colegas que somos hombres, en este caso, no sé si va al alcance, bueno, Ujú, digamos, el hombre de los pasando los 40 o 50 años dicen que por ley va a sufrir uno de 100% cáncer de la próstata. ujú. El tema de la uretra y la vejiga, lo que usted dice en el asunto de la extracción de orina o lo que sea, debe influir igual a la larga. O sea, yo creo que en algún punto sí debe influir porque están conectados, ¿cierto? Como los órganos, digamos. Ya, Ujú, por eso también es importante hacerse como esos controles, especialmente los hombres que ya deben hacerse como estos controles médicos ya de próstata para evaluar, ojalá evitar, ¿cierto? Como que avance a mayores, pero de algún punto, igual a la larga quizás puede afectar porque están conectados los órganos al interior de este aparato, digamos, ¿cierto? claro, claro, los dos son un conjunto, Están digamos. en conjunto, entonces al cierto punto se van a cruzar igual en algún momento. Entonces, sí o Ujú, sí, las personas, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad o dificultad a la próstata, de cierta forma, en algún punto, no, quizás no enseguida, pero en algún punto, obviamente se va a ver afectado como este aparato, digamos, excretor, porque
El aparato excretor, si bien tiene estas partes, pero también obviamente está interconectado como lo que decíamos, ¿cierto? Entonces, en algún punto obviamente se va a ver afectado como este aparato, Igual, digamos, y en excretor. el caso de las mujeres, igual lo que algunas son, sufren algunas de las famosas infecciones urinarias, también La influye. infección, exactamente. O sea, todo, como les decía, está todo conectado. Mm, Sobre todo a nivel sanguíneo, porque todo a nivel de la sangre, nosotros traspasamos todos los nutrientes, todo el oxígeno, los desechos metabólicos. Por eso es que el sistema circulatorio también es tan importante, ¿no? Porque ahí pasan como todos los acontecimientos juntos, digamos. mm, Ya y nos permiten como conectar un sistema con otro. Ya, entonces, si obviamente va a fallar uno, obviamente los otros también van a empezar a fallar. Es como una cadena en el fondo, digamos. Ya, así ujú, que sí es importante hacerse los controles, eso sí, y que en el fondo, tanto hombres como mujeres, porque en el cierto punto igual afecta a ambos. Así que sí hay que ujú, tener más cuidado, sobre todo cuando ya uno llega a cierta edad, como dicen las personas, ¿cierto? Y tiene que hacerse como estos ujú, controles médicos como más periódicamente, digamos. Así que ahí hay que ujú, tener ojo también con el cuidado de nuestros órganos y nuestros aparatos para evitar estas enfermedades más graves, digamos. Ya, así que ujú. súper. Ya chicos, entonces, para ir ya cerrando con esto último de nutrición, con esto ya vamos a ir cerrando porque ya vimos los sistemas más importantes, ¿cierto? Como hablábamos recién, de nuestros órganos, digamos, y cuáles participan o se involucran en la nutrición. Y ahora que conocemos estos sistemas y cómo funciona cada uno, podemos analizar un poquito los problemas que surgen en nuestro organismo a raíz de una mala nutrición. Ya esto a grandes rasgos, dijimos o mencionábamos de la nutrición, ya, pero la buena nutrición como tal tiene relación con la selección inteligente de alimentos que se adecúan a nuestras necesidades, es decir, que nosotros consumamos o ingiramos alimentos que nos aseguren un correcto funcionamiento de nuestros aparatos, ya, como por ejemplo que tengan los nutrientes necesarios para que nosotros podamos funcionar correctamente, ya. Una buena nutrición significa también un buen o un correcto estado de salud, ¿cierto? Que era lo que habíamos hablado la clase anterior. Por lo tanto, ya que hablamos de buena nutrición, vamos a hablar un poquito del estado de desnutrición. Ya el estado de desnutrición tiene dos grandes extremos. Por un lado, tenemos la desnutrición por la falta de los nutrientes necesarios, es decir, escasez o dificultad para asimilar aquellos nutrientes vitales para nuestro organismo. Y por otro lado, tenemos la desnutrición por exceso de estos alimentos que en el fondo no nos aportan nutrientes, ¿ya? Es decir, una cantidad excesiva que nuestro organismo no puede digerir a la misma velocidad que estamos consumiendo estos alimentos, ¿ya? Y de esta forma se va produciendo la acumulación. Entonces tenemos ambos extremos, ¿cierto? Obviamente hay enfermedades asociadas como a cada uno de los extremos. De este exceso de nutrientes Ujú. encontramos principalmente dos problemas de salud que afectan no solamente aquí en Chile, sino que a nivel mundial, que es el sobrepeso y la obesidad. Ya en la actualidad la obesidad es la patología con mayor avance en las últimas décadas, ya debido a nuestro estilo de vida sedentario en general, ya. No solamente está asociada como a la alimentación, sino que hay que tener buenos hábitos para que nuestro organismo funcione, ya. Una excesiva y mala selección de los alimentos, unidos a otros factores, como yo les decía, producen ya este desorden alimenticio o desorden nutricional, digamos, ¿ya? Y estas condiciones obviamente van a afectar, ¿cierto?, mi estado de salud. Entonces, ya sea la desnutrición por la falta de los nutrientes o por el exceso, ¿cierto?, de componentes que nuestro organismo no puede tolerar, por lo tanto empieza a acumular, ya que son los alimentos que generalmente no nos aportan un buen nivel nutricional, ¿ya? Entonces, a eso entendemos por este estado, digamos, de desnutrición, ¿ya? Por lo tanto, a raíz de eso, algunas preguntitas ya para ir cerrando. Nos dice mencionar alguna característica que poseen los alimentos no saludables desde una mirada nutricional. ¿Qué característica creen ustedes que poseen los alimentos no saludables? La comida chatarra Ya la son comida dos. chatarra, ya. ¿Pero qué características tienen estos alimentos? Que Fritura, son alto en grasa, Alto alto en en sodio grasas, y alto en potasio ya, alto en sodio, alto en grasa, bien, y en en potasio. azúcar. Ya, Ujú. alto en azúcar, ya, todo eso son características, ¿cierto?, de estos alimentos no saludables, entendiéndolo desde una mirada nutricional. Cuando hablamos de mirada nutricional, es todo este foco que yo les decía, ¿cierto?, de que para tener un buen estado de salud debemos adquirir estos nutrientes,
¿cierto? Que nuestro organismo necesita. Por lo tanto, podríamos decir que estos alimentos no saludables son altos en calorías, en grasas, en azúcares, etcétera, y generalmente estos alimentos son más procesados, ya pasan por procesos como más difíciles para llegar a este resultado de este alimento específicamente, ¿ya? Pero estos alimentos pueden implicar o contribuir a que podamos tener problemas de salud a largo plazo, ya incluyendo las enfermedades, ya como hablábamos recién. Y algunos ejemplos, como mencionaron por ahí, la comida rápida o comida chatarra, las frituras, las bebidas, etcétera. Todo eso son alimentos no nutricionales para nuestro organismo. Ya, si bien ya hablamos todas estas clases de la nutrición, pero también está este otro lado, ¿cierto? De estas cosas que consumimos y que no son tan altas en nutrientes para nuestro organismo. ¿Ya? Por lo tanto, a raíz de esto, ¿qué enfermedades creen ustedes que son como las que podríamos asociar como a este estado, cierto, de mala nutrición, digamos? Y malos hábitos los ACV, Ya, los ACV, bien, ¿qué más? accidente cardiovascular, Ya, sí, los accidentes cerebrovasculares, que son los ACV, bien. ¿Qué otra enfermedad creen ustedes que Hipertensión, podría? ¿Cuál? hipertensión, 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 súper bien. ¿Cuál diabetes, otra? Diabetes, ¿qué más creen ustedes? Esas son las más comunes, ¿no? En Chile generalmente se dan más esas. mm, Enfermedades claro, cardíacas, también, ¿ya? O sea, si nosotros consumimos alimentos que no son nutricionales, digamos, para nuestro organismo, ahí vienen todas estas enfermedades. Las más comunes, hipertensión y diabetes. Esas en Chile, por lo menos, yo creo que por lo menos el 50% de las personas, si es que no más, tiene un cierto grado, cierto, de esas dos enfermedades que son las más comunes. Los ACV, ¿cierto? Obviamente el accidente cerebrovascular está asociado también a otros factores, ¿ya? Pero la ujú, mala nutrición también influye, es uno de esos factores para que te pueda dar un accidente cerebrovascular, ¿ya? Porque está asociado también a estrés, a otras cosas, ¿ya? Entonces, pero sí es un factor que afecta, ¿ya? El no tener mm, una buena nutrición. Las enfermedades cardíacas, recuerden que hablábamos de que el tema de la circulación sanguínea, el corazón y todo eso, ya está conectado con nuestros nutrientes. Entonces, obviamente también enfermedades cardíacas también pueden, por ejemplo, podríamos tener si es que no cuidamos nuestros nutrientes o nuestra alimentación. Ya, y así otras enfermedades también, pero por lo menos esas son las más comunes. Ya el tema del mm, colesterol, ya todo eso va a aportar para que mi organismo tenga como estas enfermedades más catastróficas. Pero no es lo único, ya como yo les decía, los alimentos no es lo único que afecta para tener un buen estado de salud. Ya los hábitos saludables hay que tenerlos para poder adquirirlos, como por ejemplo el consumo de agua. ¿Qué otro hábito saludable podríamos tener? Aparte de la comida, digamos, hacer deporte. hacer deporte, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro hábito saludable podríamos tener para que aporte, cierto, a mi buen estado de salud? mm, Hacer evitar ejercicio. no estresarse. Comer sano. Ya, ya, comer sano, bien, que era el tema de la comida que hablábamos. Y también, súper importante, aparte del agua y los ejercicios, el deporte y todo eso, descansar, ya las horas de descanso y sueño, eso es súper importante para tener un hábito saludable, ya. Sé que es difícil porque todo el mundo o la mayoría trabaja, ya es súper difícil conciliar como las horas de sueño que deberían ser mínimo 8 diarias, ya. La ciencia o los científicos explican de que por lo menos 8 horas diarias deberíamos dormir para tener un buen descanso, ¿ya? Pero como les decía, a veces es un poquito difícil porque nuestro estilo de vida, generalmente por el trabajo, por nuestra familia, por cualquiera sea, es difícil poder descansar quizás 8 horas diarias, pero nuestro cerebro y nuestro organismo, eso es lo que debería normalmente descansar, ¿ya? Tratar de hacerlo, ¿sí? Aunque sea quizá a veces imposible. Pero eso también es un hábito saludable, ¿sí? Descansar las horas que corresponden. Ya, por eso las personas que quizás duermen pocas horas no tienen un buen descanso y obviamente eso afecta después mis funciones que yo voy a hacer diariamente, ¿ya? Entonces eso también es importante como hábito saludable. ¿Sí? Hasta aquí, todo claro, ¿sí? Con esto ya cerramos ya como nutrición y sistemas, ¿sí? Ya, Sí, súper. sí, todo claro. Voy a dejar, excelente, voy a dejar una pequeña tareita, ¿ya? Muy corta, son 3 preguntas acerca del último sistema que vimos,
sí, que es sistema excretor. Ya, son 3 preguntas de desarrollo, solamente lo justo y necesario. Ya no necesito que me pongan tanto. Entonces, primero necesitamos, la primera pregunta, nombrar las vías excretoras, las nombra, ya, y si es que a grandes rasgos poner como la función, si es que usted quiere, pero solamente me pide nombrarlas, ya. La pregunta número 2, ¿cómo se forma la orina? Aquí tenemos que poner dónde es formada la orina, para qué me sirve esto, ya todo eso que vimos en la clase. Y la pregunta número 3, ¿qué funciones cumplen las glándulas sudoríparas? Ya tienen doble función las glándulas sudoríparas, como yo les decía, ya. Entonces, eso también lo vamos a responder ahí. Solo esas 3 preguntas. Ya la próxima clase las vamos a revisar al inicio. No le vamos a dar más de 15 minutos a la revisión de estas preguntas la próxima clase para que podamos iniciar el contenido que nos corresponde a esa clase, ¿ya? Pero esta pequeña tareita de 3 preguntas para que la puedan hacer. Ya todo lo vimos en Ah, la ok. clase, así que no debería ser tan difícil, son preguntas tan extensas tampoco, así que para que lo podamos ver. Ya chicos, súper. Hoy ya estamos casi en la hora, voy a pasar la asistencia